Buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, tuvimos una pérdida importante en estos días. Murió Noé Gittrich, el gran crítico, el gran ensayista y escritor Noé Gittrich. Tenía 94 años Noé y a lo largo de los años ha venido infinidad de veces a Los Siete Locos. Vamos a recordarlo con una de esas tantas notas que tenemos en el último bloque. Vamos a hablar de teatro también hoy en el programa. Nos visitan las hermanas Marul, María y Paula Marul, con su nueva obra en el Teatro San Martín, preciosa obra, Lo que el río hace. Y empezamos con una visita internacional, un importante autor que está por unos días en la Argentina presentando su nueva novela y lo tenemos hoy acá en Los Siete Locos. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Leonardo Padura nació en La Habana, Cuba, en 1955. Escritor, periodista y guionista. Es autor, entre otros títulos, de El hombre que amaba a los perros, La cola de la serpiente, Herejes, La transparencia del tiempo y Como polvo en el viento. Personas decentes es su nueva novela publicada. Bueno, acá tengo el nuevo libro de Leonardo Padura, Personas decentes. Recién hablábamos con Leonardo, hace 4 años que no venía, con la pandemia. Sí, la pandemia nos separó durante todo este tiempo, pero bueno, muy feliz de estar otra vez aquí en Buenos Aires y de reencontrarme contigo. ¿Cómo no? Yo creo que es la tercera vez que estás acá en el programa, ¿no es cierto? Sí, me has entrevistado varias veces. Ya varias veces. Somos amigos entrevistados. Pero nunca había venido acá al piso, al canal. No, acá no. Y bueno, tienes muy bonito escenografía aquí, ¿no? Muy adecuada. Muchas gracias, muchas gracias. Con el libro anterior no pudo haber ninguna promoción, salió en plena... Salió en plena pandemia. Como polvo en el viento salió justamente en agosto del 2020, imagínate. Y tuve que hacer toda la promoción por vías digitales. En España, aquí... Es difícil. Es muy difícil. ¿Y eso se notó en las ventas? ¿Se vendió menos? Mira, el libro se vendió bien y se ha seguido vendiendo bien. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado algo que es importante, y es que muchas veces hay que buscar recursos que de alguna manera nos permitan el don de la ubicuidad. Yo acabo de venir de España, de hacer una gira en España. Estoy ahora en Argentina, voy a Uruguay y voy a Chile. Pero hay otros países a los que físicamente no puedo ir y no hay tiempo. Y bueno, estos recursos sirven para de alguna manera poder hacer la promoción, que no es igual cuando es presencial, por supuesto. No es lo mismo, pero es un instrumento más que ahora que hay que aprovecharlo, A nosotros nos pasó acá en el programa, nosotros no hacíamos notas por Zoom, y ahora seguimos haciendo con autores que están afuera, etc. Claro. O sea, son cosas que se han incorporado. Yo creo que la tecnología, hay que buscar la parte buena de la tecnología, porque a veces hablamos horrores de las cosas que provoca la tecnología, pero tiene... A ver, ningún instrumento es malo en sí mismo. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo es algo que nos sirve, bueno, para picar los alimentos, pero sirve para matar también. Pero la culpa no es del cuchillo, sino del que use el cuchillo. Del que lo use y para qué lo use. Y con respecto a la tecnología, ¿cómo está en Cuba? ¿Internet funciona? Mucho mejor que hace unos años. Recuerda, por ejemplo, mi primer teléfono móvil en Cuba, yo lo tuve... año 2001, 2002, con una cuenta que sacó un extranjero que podía tener 2 líneas de teléfono y me cedió una, porque los cubanos no teníamos derecho a tener líneas de teléfonos celulares. Después, bueno, se permitió las líneas de teléfonos celulares y en los últimos 6, 7 años el acceso a Internet. Es un Internet que a veces está limitado. Cuando hay algún problema en el país, cortan el Internet. Pero bueno, da muchas más posibilidades de información y mucha gente ahora está en Facebook, Instagram, en Twitter. Yo soy... ¿Ah, no? No estoy en las redes sociales. No le gustan las redes. No, yo creo que... Mira, mi trabajo me lleva mucho tiempo, Cristina, y dedico mucho tiempo, el tiempo que puedo también a leer. Viajamos con bastante frecuencia. Entonces lo utilizo como un medio de comunicación, pero no como un medio de promoción,
porque mira, ahora mismo yo estoy aquí en Buenos Aires y voy a hacer alrededor de 14 entrevistas en 4 días. Va a salir por todos lados, no vamos a ser originales. Tenía un programa de entrevistas en Montevideo de 21 entrevistas en 2 días. Dije, es que en Uruguay no hay 21 medios de prensa. ¿Cómo voy a hacer 21 entrevistas? Bueno, nos parece que recortaron. Pero bueno, me entrevistan mucho y es mi manera de estar en circulación, de hacer visible, porque esta es una parte importante del trabajo de escritura. Yo me meto 2 años trabajando en este libro, en esa soledad que exige la escritura, esa concentración, pero después ese libro es necesario promoverlo. Por supuesto, es parte de la cosa, pero mira, debe ser agotador. Es agotador, porque pasa una cosa, Cristina, que es importante, que hay que tener en cuenta, y es que el libro es un objeto que se concreta su existencia en el mercado. El mercado es diabólico, es terrible, pero es necesario. Porque si no fuera por el mercado, estos libros no llegaran a los lectores. Pero por supuesto. Entonces, bueno, hay que trabajar en el mercado también. Este éxito masivo así tan grande empezó con El hombre que amaba a los perros, supongo. El hombre que amaba a los perros fue un libro que fue un antes y un después. Un antes y un después, sin duda. Sin duda. Sobre todo aquí en América Latina. Sí. Seguro. Sí. Ya Mario Conde existía, Mario Conde existía, pero no tenía la divulgación tremenda. Y ya estaba publicado con Tusquets y había ganado premios importantes, claro. Pero aquí en América Latina también pasaba algo en América Latina, no tanto en Argentina, pero en otros países, y es que la editorial Tusquets dependía de distribuidores nacionales. Cuando Tusquets se incorpora al Grupo Planeta, pues se aprovecha de los canales de distribución de Planeta, que son mucho más abarcadores, y eso también ha hecho que los libros circulen mucho mejor en países donde llegaba poco y mal, por ejemplo, Ecuador, Bolivia. Acá llegaban bien los libros. Aquí siempre Tusquets tuvo una presencia importante aquí en Argentina. Sí. Con Mariano Roca en esa época, con los Roca, claro. Desde esos años. Ahora vamos a hablar un poco de personas decentes, y yo pensaba... Porque además es una situación particular la de Leonardo Padura, que es crítico, es muy crítico con el gobierno cubano, pero vive en Cuba y sigue viviendo en Cuba. Eso en el pasado no pasaba. Gabriel Infante se tuvo que ir, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no todo ha cambiado, todo lo que debe cambiar o que quisiéramos que cambiara, pero bueno, algo ha cambiado. Mi literatura la hago en Cuba, yo vivo en Cuba. Desde el año 95 tengo relación con la editorial Tusquets, desde el 96 tengo relación con Tusquets. Yo escribo mis libros en Cuba, los envío a la editorial y salen sin pasar ningún filtro de ninguna institución, ningún censor, ningún intermediario cubano. Y yo en mis libros digo lo que yo siento que debo decir de la situación de Cuba, y en las entrevistas esto lo mismo. Eso significa que en Cuba a veces soy un poco invisible. No existo demasiado. Bastante con ediciones pequeñas. Los últimos 3 no han salido en Cuba, es decir, por razones de inmediatez. Pero hay una edición que se hizo de Como polvo en el viento, mi novela anterior, con una editorial que tiene su sede fuera de Cuba, pero distribuye libros en Cuba. Ajá. Ediciones de 1000 ejemplares, 1500 ejemplares, pero ahora, mira, con este libro ha pasado algo muy tremendo, pero en el fondo satisfactorio. El libro sale al mercado en España el 31 de agosto. El 1 de septiembre había circulando en Cuba copias piratas digitales. Claro. Entonces la gente lo lee, a veces que lo leen en teléfono. Yo he visto muchachos que me dicen, mire, estoy leyendo su libro, y me saca el teléfono y me lo enseña. Bueno, son las alternativas que la gente encuentra y que, bueno, satisfactoriamente en este caso significa que los cubanos pueden tener acceso a mi libro gracias otra vez a la tecnología. Claro, pero son piratas esas copias. Sí, pero bueno, mira, no deciden seguro. Esto y sí deciden en el acceso a la lectura de mucha gente. Por eso es importante, claro. ¿Cierto? Bueno, la novela es crítica, pero es crítica de momentos específicos.
cuenta cosas que me gustaría que nos explicara un poco acá, porque por ahí no son tan conocidas, como esta persecución ideológica tan fuerte, pero en un año concreto que creo que es 71. En los años 70, sí. En el año 71 se produce en Cuba un importante congreso de educación y cultura, del que salen los parámetros, oye qué palabra, que debían cumplir los docentes y los artistas cubanos para poder figurar en el panorama social civil del país. Si tenías tendencias homosexuales, creencias religiosas, problemas ideológicos, podía ser marginado. Esa marginación la sufrieron, por ejemplo, dos de los más grandes escritores cubanos del siglo XX, José Lezama Lima y Virgilio Piñera. Están nombrados en la novela con nombre y apellido. Están nombrados con nombre y apellido. También otros. Y bueno, y Virgilio Piñera es un personaje muy conocido aquí en Argentina, porque vivió acá. Una época acá, 10 años vivió acá. Sí. Y Lezama Lima, el autor de Paradiso, una de las grandes novelas del siglo XX. Y los dos mueren en los años 70, 76, 78, 79, sin que se hable de ellos. Yo recuerdo haber leído en un periódico un parrafito diciendo que había muerto José Lezama Lima. Nada más que eso. Eso fue todo. Y como ellos fueron muchos, escritores, pintores, cineastas, bailarines. Yo leí el otro día una nota que le hicieron y decía algo que es cierto. Por un lado, se estimuló muchísimo en Cuba al principio de la revolución, ¿no es cierto? Sí, claro. La industria del libro, el cine cubano, tantas cosas. Pero por el otro lado... Imagínate que en el año 60, creo que es 60 o 61, se funda la Imprenta Nacional de Cuba. Y el primer gesto concreto fue la publicación de 500.000 ejemplares del Quijote. Claro. En una población de 6 millones de habitantes significaba que cada casa tenía un ejemplar del Quijote. El cine cubano, como tú bien dices, recuerda que es la época de películas como Memorias del Subdesarrollo, que es un clásico de Gutiérrez Alea, no? Cecilia, Lucía de Solá, en fin, de todo ese nuevo cine latinoamericano. Y las campañas de alfabetización. La gran campaña de alfabetización, que fue un hecho cultural importantísimo. Sin duda. Porque yo digo, no es que todos esos analfabetos se hayan convertido inmediatamente en lectores, pero ya eran personas alfabetizadas. Y eso en una sociedad es muy importante, importante. Y en América Latina sabes lo que eso significa. Y después vinieron entonces estas políticas sovietizantes, de sospecha, de alineación de un pretendido realismo socialista en el arte, que en todas partes fue desastroso. Y en esta novela, por ejemplo, hay un personaje que yo asocio con Ana Aimátova. Es un personaje que tiene un papel importante que no vamos a decir a los lectores porque lo descubrirán en su momento. Es un policial, hay una trama policial. Sí, hay una trama policíaca y pasa algo con ese personaje que es importante. Sí. Y es un personaje que tiene esta asociación con Ana Aimátova porque de alguna manera fueron esquemas que se repitieron en todos los países socialistas. Claro, era un modelo, ¿no es cierto? Sí, Era un modelo que se repetía. Bueno, acá aparece un personaje que supongo que es ficticio, pero está basado, un burócrata, ¿no?, de la época. ¿Y cómo se aprovecha de la situación? Porque además para rédito personal. Este es un personaje que está construido a partir de varios. Sí. Igual que la poeta que se asocia con Ana Aimátova, igual que otros personajes, es una síntesis. La poeta tiene un nombre muy similar a una persona. Es un homenaje. A Natu Poblet. Es un homenaje a Natu Poblet. La dueña de la librería clásica y moderna. Se llama Natalia Poblet. Se llama Natalia Poblet. Un homenaje. O sea que la quería mucho a Natu. Teníamos una relación muy bonita. Yo creo que ha sido una de esos libreros que tanta falta nos hacen, porque era de esa gente que te recibía en la librería, a ti como cliente de la librería, y te hacía sentir que tenías que leer. Y te decía, mira, este libro trata, en fin, era como deben ser los libreros. Una librería que
Cerró lamentablemente. Pero bueno, Natu hizo una gran labor y este personaje, por supuesto, es un homenaje a Natu. Y te decía, son síntesis de varios personajes y un amigo, yo voy escribiendo las novelas y voy escribiendo por versiones, termino y vuelvo desde el principio y voy perfilando, ¿no? Y en algún momento, alguna de esas versiones se la doy a leer a algunos lectores que yo confío mucho en su juicio. Y uno de esos amigos me decía, es que este personaje, el represor, es muy malo. Digo, es que yo quiero que sea muy malo, porque tiene que ser un tipo muy abominable, porque lo que hicieron fue algo muy abominable. Claro, pero entonces, acá había además un provecho personal, sí, además de la persecución ideológica. Se quedaba con los cuadros de los artistas. Los extorsionaba, los chantajeaba, los amenazaba, en fin. Hay un momento en que Conde hace una reflexión sobre el miedo y dice, bueno, toda esta gente vivió con miedo y no es justo que la gente tenga más miedo de los imprescindibles. Está el miedo a la muerte, el miedo al dolor, dice Conde, el miedo a los leones, a las ranas. Uno le puede tener miedo a las ranas, son los miedos normales. Sí. Pero que haya otros miedos inducidos por la sociedad, eso es realmente deprimente y lamentable. Es demasiado, ¿no? Bueno, la figura de Conde, ya se dijo muchas veces, pero es un poco el alter ego, porque Conde dice todo lo que piensa Padura un poco, ¿no? Es el medio que tengo yo para ventilar a través de la literatura, por supuesto, muchas de mis preocupaciones, de mis obsesiones, de mi mirada a la realidad cubana, de mis sentimientos con respecto a la ciudad, a la amistad, a la literatura, a estos procesos históricos y sociales de los que habla Conde. Es un desencantado. Es un desencantado, pero es un hombre que tiene una sensibilidad especial. Recuerda que Conde en las primeras novelas era policía, claro. Las primeras 4. Acá está actuando de policía, lo llaman porque están todos ocupados con la avenida de Obama. Viene Obama a Cuba. Hay muchos elementos en esta novela. Transcurre con el recital de los Rolling Stones, que cómo me hubiera gustado ir al recital en La Habana. Y la visita de Obama, que fue el mismo año. Sí, fue en 10 consecutivos, en el 2016. ¿No? Ahí transcurre la novela. Del 2016, transcurre esa historia del presente, porque hay una historia en el pasado. Después vamos a la historia del pasado. Hay otra más. Entonces ahí aparece muerto este represor de una manera bastante cruenta, bastante rara, y como todos los policías están en función de los visitantes que llegan, pues el antiguo compañero de Conde le llama Conde. Mira, son estrategias que yo tengo que desarrollar, porque en la realidad ningún privado hace una investigación criminal. Las investigaciones criminales las hace la policía, que tiene todo el instrumental científico necesario para hacer una investigación. Bueno, estamos hasta aquí de series como CSI y esas cosas que, bueno, exageran un poco, pero bueno. Entonces yo tengo que buscar siempre un pretexto. En la novela anterior, por ejemplo, La transparencia del tiempo, era un amigo de Conde que le habían robado una virgen negra que tenía en su casa y lo va a buscar, búscame, ayúdame a buscarla. Entonces siempre hay un pretexto para que Conde pueda hacer la investigación. Y acá es la visita de Obama. Y aquí es la visita de Obama, que se habían acabado los policías. Porque él se dedica a comprar y vender libros. Sí, pero aquí también en esta novela, en ese momento que estamos hablando del 2016, que se abren muchos restaurantes, bares, hostales en La Habana, circula el dinero, la gente está viajando, bueno, vienen las Kardashian a La Habana, Rihanna, Rápido y Furioso, Filma en Cuba, se mueve la gente. El bar de un amigo de Conde, que es su socio en la compra y venta de libros viejos, él le pide que vea, que esté allí para que vigile. Y se ganaba unos pesos también. Y se gana unos pesos allí. Porque también está todo ese tema, ¿no? Claro. ¿De qué vive Conde? ¿De qué vive? Tengo todas las novelas que buscarle. Hay que cubrir todo. Claro, no dejar cabos sueltos por ningún lado. También se habla de la ilusión que fue ese momento, en 2016, con la visita de Obama, la apertura y después... Es que parecía que iban a cambiar las cosas entre Cuba y los Estados Unidos. La relación de Cuba con los Estados Unidos es muy importante y ha sido muy traumática, traumática. Aquí en la novela se habla de ese momento histórico en que se produjeron las dos intervenciones militares. Además, vamos a decirlo, el bloqueo sigue y te lo tienen. El bloqueo sigue. Y Trump, y todo lo que Obama potenció
de acercamiento, Trump lo canceló después. Todo. Y ahora no se reabrió con Biden. Ahora con Biden se están reabriendo poquito a poco algunas cosas, pero no con el mismo ritmo de la época de Obama. Mira, recuerdo que los intercambios académicos, culturales, deportivos, religiosos, a nivel incluso oficial por temas como el tráfico de personas, la meteorología. Cuando un ciclón pasa por Cuba, acaba de pasar uno por Cuba y después atravesó la Florida. Pero claro. Es decir, vivimos tan cerca que necesitamos esa comunicación y ojalá se potenciara en muchos sentidos y que al final incluso hubiera una relación cordial entre los dos países. Eso sería lo ideal. Y parecía que podía pasar en ese momento. Obama trabajó en ese sentido, pero pasó algo que sorprendió al mundo completo. Yo estoy casi seguro, Cristina, de que posiblemente la política de los demócratas era que después de Obama viniera Hillary Clinton y Hillary Clinton fuera la que empezara a desmontar toda la ley, porque es una ley del embargo, se llama así, una ley codificada por el Congreso que de alguna manera empezara a desmontarla. Pero vino la gran sorpresa para el mundo. Llegó Trump al poder, canceló todas las políticas de Obama, incluida la de Cuba. Y volvemos para atrás otra vez. Volvemos para atrás de nuevo. Está esta otra historia que parece que Conde la escribe, ¿no es cierto? Porque Conde también... La escribe Conde. Conde Tenía que escribir ya. Claro. Y esta historia transcurre a principios del siglo pasado, en 1910, creo. 1909, 1910. Sí. Una época muy especial en Cuba. Son los años posteriores a la independencia. Recuerda que Cuba y Puerto Rico son los dos únicos territorios del Imperio Español en América Latina que no se independizan a principios del siglo XIX. Claro, mucho después. Entonces, en la Guerra de Independencia de Cuba, en el año 98, intervienen los norteamericanos y se quedan en Cuba. Se quedan en Cuba durante 4 años. La República nace en 1902 con una enmienda constitucional que le daba derecho a los Estados Unidos a intervenir en los asuntos cubanos cuando quisieran. Y de hecho intervinieron otra vez en 1906, una segunda intervención. La historia que yo cuento en esta novela arranca cuando termina esa segunda intervención en 1909. Hay un policía que viene de un pueblo del interior, una ciudad del interior, llega a La Habana y lo ponen a trabajar en la que se llamaba zona de tolerancia, es decir, el barrio de la prostitución. Un chico joven. Un muchacho joven, con ciertos ideales, una persona decente, y ahí conoce a un personaje real. Sí. Personaje real que ¿Cómo se llama? Alberto Yarini y Ponce de León. Alberto Yarini y Ponce de León. Un proxeneta. Proxeneta. Un ídolo nacional también, un prócer. Un mito en la historia de Cuba. Todavía hoy en su tumba aparecen flores. Todavía hoy. 112 años después de su muerte. Tuvo el entierro, uno de los entierros más grandes de la época republicana, porque tenía ciertos intereses políticos. Y yo he dicho, y cada vez lo pienso más, que yo escribí esa historia sobre Yarini y este policía que trata de saber y de conocer quién es Yarini y se ve envuelto en el mundo magnético de este personaje. Y de la prostitución a gran escala. Era un tipo con una capacidad de magnetismo, dominaba a la gente. Y traté de escribirla para entender a Yarini, y no sé si logré llegar a entenderlo, porque es un personaje tan contradictorio que es muy difícil. Es muy difícil, pero también entender la época, ¿no? La aspiración era hacer la Niza de América. La Niza de América en La Habana. Claro. Es que, de alguna forma, Cuba se convirtió en un protectorado de los Estados Unidos, y los Estados Unidos necesitaban que hubiera una infraestructura. Se construye el malecón de La Habana, por ejemplo, en esos años, que es un símbolo de la ciudad. La gran estación de trenes, el Palacio Presidencial, hay toda una serie de obras. Hay un barrio de La Habana que se llama El Vedado, que era una zona vedada, por eso no se podía construir, y que se convierte en una de las primeras ciudades jardín del mundo. Un proyecto arquitectónico bellísimo, con toda una serie de regulaciones, lugar arbolado, en fin. Y La Habana crece. Imagínate, este dato lo encontré investigando. Cuba era colonia de España, ¿no? 1902, independencia.
1912, en La Habana circulaban más automóviles que en Madrid y Barcelona juntas. Seguro. Mira Pero qué después, dato bueno, cuando llegó la revolución había serios motivos para que hubiera una revolución también, ¿no es cierto? ¿En qué se había convertido? Recuerda que hay una novela mía anterior que se llama La neblina del ayer, que se desarrolla mucho en los años 50 y se habla de toda esa trama de corrupción que había en la sociedad cubana, la presencia de la mafia. Estaba ahí Lansky en La Habana y la represión que desató el gobierno de Fulgencio Batista en esos años y provocó la revolución. Yo creo que la corrupción que ya se ve en la época de Yarini fue uno de los grandes males de la República en Cuba. Y introduce toda esta historia paralela en la novela también para tratar de entender todo esto y unirlo, de alguna manera buscar puntos de contacto para ver, sí, con la actualidad. dos épocas en las que hay una gran efervescencia, en que la gente necesita y piensa que las cosas van a cambiar, van a mejorar, y después, como todo eso, queda como polvo en el viento. Como polvo en el viento. Sigue viviendo ahí en La Habana. Sigo viviendo en La Habana, en la misma casa. Con su mamá. Con mi mamá sigue ahí con sus 94 años. Muy bien. Antes de salir para acá, cada vez que yo salgo de viaje, ella me da la bendición y me da un beso en la cabeza. Me dice que te vaya bien, mijo, ahí con sus 94 años, encantada de la vida. ¿Y termina esta gira y vuelve para allá? Regreso a Cuba y ya después voy a México a la feria de Guadalajara en noviembre. Sí. Bueno, vamos a recomendarla. Si con todo esto no les dieron ganas de leerla, Personas Decentes. Dice en algún momento Conde, un decente de los de antes, ¿no? Un decente de los de antes. Algo así, sí. un decente de los de antes. De los de antes. Hay una reivindicación acá de valores. O sea. Mira, hay una reflexión sobre este fenómeno ético y uno de los puntos en los que yo quise insistir fue en la percepción que siempre se tiene de las prostitutas como mujeres indecentes. Y traté de tener no una visión compasiva, sino una visión comprensiva. Ninguna mujer se hace prostituta porque sea prostituta de alma, se hacen prostitutas porque tienen hambre, porque tienen necesidad. Y la sociedad las critica, las condena, las margina, cuando debería buscar opciones para que esas mujeres tuvieran otras formas de ganarse la vida, ¿no? Porque una mujer trabaje como objeto sensual es una persona indecente, ¿no? Es una pobre miserable que la sociedad la ha obligado a explotar y la sociedad la ha obligado a eso. Por supuesto, y acá aparecen muchas. Sí. Ese mundo de Yarini está moviéndose en ese ambiente. Le agradezco mucho haber venido. No, te agradezco a ti, como siempre, y estas ojalá conversaciones. Nos veamos pronto. Lo único que me pasa cuando hablo contigo es que me da la impresión de que hablo muy rápido, porque como que quiero decir muchas cosas, ¿no? No sé, me parece que se entendió todo perfecto. Seguramente nuestros seguidores y televidentes deben estar muy contentos de escuchar todo esto. Es muy interesante. Acuérdese, Personas Decentes, la nueva novela de Leonardo Padura. Gracias, Muchas Leonardo. gracias, Cristina. Muchas gracias. Nos vamos al corte, ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de teatro ahora. Nos visitan las hermanas Marul, María y Paula. Bienvenidas, chicas. Gracias. Con su nueva obra, Lo que el río hace, en el Teatro San Martín. Yo me acuerdo el año pasado, con la pandemia o el anteaño, que las entrevisté por Zoom, con esta obra, que ya venía de antes de la pandemia y se tuvo que levantar. Sí. Hicieron una versión... Modos híbridos, con varias obras hizo eso de San Martín. Porque este era un proyecto que se iba a estrenar en el 2020. Cuando vino la pandemia nos ofrecieron a nosotras y a todos los directores y directoras que teníamos obras para ese año hacer modos híbridos, que fue algo audiovisual. Que tuviera era muy lindo también lo que hicieron. Quedó lindo. Sí.
Yo no sé si ahora se puede ver, no sé si se puede ver, estaban en el teatro, están justamente gestionando para volver a ponerlo en la página del teatro, que era donde estaba, y si no, nosotros los tenemos colgados en nuestra bio de Instagram, que se puede ver. Búsquenlo, porque claro, es diferente, es otra cosa, entonces van al pueblo, ¿no? Claro, es un documental, tiene ese formato y es realmente documental con cosas reales, que es todo mostramos todo el proceso creativo de la obra. Entonces ahora que la obra finalmente llegó a buen puerto, para hablar del río, interesa más porque, bueno, alguien que ya vio la obra quizás le dan ganas de ver el detrás de escena, y está todo ahí en el documental. Seguro, es un buen plan ver las dos cosas, pienso. Ahora está la obra, por suerte, uno puede ir al teatro y verla, y es una obra preciosa. Y vuelven a un pueblo que ustedes lo conocen muy bien porque las marcó, porque no era el lugar de su infancia, pero iban muy seguido. Claro, nosotras somos de Rosario, vivimos en Rosario hasta los 20 años que nos vinimos a vivir acá a Buenos Aires, pero nuestros papás se separaron cuando éramos muy chiquitas, a los 2 años, y nuestro papá se fue a vivir a Esquina, este pueblo de Corrientes. Entonces nosotras fuimos mucho y seguimos yendo los veranos, tenemos muchos amigos, vivimos muchas cosas que, bueno, que ahora nos damos cuenta a la hora de escribir que nos han marcado mucho porque aparecen en la escritura. Pero había aparecido ya en obras anteriores de ustedes. Yo no sé bien cuál de las dos hizo cada una, porque, bueno, son iguales, yo las iguales, no sé qué decir. Pero, por ejemplo, la Pilarcita. ¿no? La Pilarcita de María. Para allá, la Pilarcita es para allá. Claro, la Pilarcita también está inspirada en ese pueblo. No se llama Esquina el pueblo porque en realidad la Pilarcita existe y está en Concepción de Yaguareté, Corá, pero sí todo el universo que está puesto en juego es el universo que conozco y que vivimos tanto tiempo junto con Paula. Seguro, y acá está mostrado eso. Las dos hacen el mismo personaje. Eso también es un recurso teatral que me pareció fantástico, ¿no? Sí, nosotras hace mucho que tenemos ganas de, bueno, usar nuestro parecido físico de manera teatral o poética, por llamarlo de alguna manera, que es algo que, bueno, en cine o con el recurso de filmar se puede replicar muy fácilmente, pero en teatro siempre nos pareció como que era algo para poder aprovecharlo en el buen sentido, y un poco ese deseo nos llevó a escribir esta obra y a buscarle el procedimiento para, bueno, que hagamos las dos el personaje de Amelia y que bueno, que eso tenga como, bueno, un despliegue poético. Es lindísimo lo que hacen, me pareció, es eso, es poético, toda la obra es poética. Hay una mujer, que son ellas dos, que tiene que viajar, que está en Buenos Aires y está siempre muy ocupada y muy apurada con su familia, su trabajo y qué sé yo, y tiene que ir al pueblo por una escritura. Sí. Bueno, cuenten ustedes. Sí, es como vos decís, Amelia, que es el personaje que representamos junto con Paula, es una mujer que vive en la ciudad, que está muy desconectada con su pasado y con este pueblo, que ha ido cuando era chica, pero ya no va más, ni tiene ningún interés de ir en el presente, y está tomada por todas estas exigencias cotidianas que se van sumando, la maternidad, el trabajo que no llega a entregar, el marido, bueno, un poco como a veces nos ocurre. Y bueno, por esta excusa, un trámite de la herencia del padre, organiza este viaje relámpago que ella pretende que sea en un día, ir y venir, ¿no? Porque siente que el tiempo alcanza para eso inclusive. Y ahí se empieza a encontrar, a pesar de ella, porque al principio ofrece bastante resistencia, con su pasado, con parte de su pasado, con personajes que tuvieron mucho que ver con ella, y que bueno, de a poco la van obligando a reencontrarse con esa parte de ella que tenía tan anestesiada, podría decirse. Y aparecen todos esos personajes, ¿no? De su vida anterior,
Que son buenísimos, además los actores son Sí, buenísimos. sí. Bueno, los voy a nombrar porque, Sí, porque merecen. realmente merecen, hacen un trabajo Sí, excepcional. Willy Prosiuk hace el personaje de Antonio, que es el escribano que le tiene que dar El una mano, exnovio. que es el exnovio, Sí. que ahí hay como un reencuentro. Débora Zanoli hace el personaje de Nancy, que es la actual mujer del escribano, que está genial también. Y Débora aparte tiene un manejo del cuerpo, aparte de excelente actriz, es bailarina. Y está Mónica Raiola, que hace Dora, que es la dueña del hotel, dueña del donde hotel. donde Amelia se hospeda, que es un hotel donde vivió su padre muchos años. Y el chico. Y Juano, que es Mariano Saborido, que bueno, que es un virtuoso Mariano Saborido realmente, que Sí. es el guía de pesca, Sí. que la lleva a ella, bueno, A esta escena altamente poética, que ya en el video que hicieron antes aparecía, y a mí me parecía muy atractiva, porque lo que logran ustedes en la obra, por lo menos así la vi yo, es que uno está ahí, está en medio de corrientes, los olores, los ruidos, los sonidos, todo. sí, Y lo logran en un están escenario. en el calle río, Corrientes, lo logramos en la calle Corrientes. Y ni hablemos cuando llega la escena del río, porque aparece el barquito que van a pescar, que es la pesca del pacú. Sí, porque ella llega justo de casualidad en la fiesta nacional del Pacú. Bueno, Entonces, y bueno, vivimos la fiesta del pacú, ¿no? sí, Y salen sí, a sí. pescar y entonces hay un agua que es un nylon, supongo, no sí, sé, es que un lo nylon. inflan, ¿qué hacen? Es un nylon, que en realidad ese recurso del nylon lo descubrimos en el documental, porque Sí. cuando filmamos el documental teníamos muy pocos recursos, pues estábamos en plena pandemia y decíamos cómo hacemos el río. Y bueno, y al escenógrafo se le ocurrió probar con un pedazo de plástico, un poco inspirado en la película de Fellini. Claro, bueno, es lo primero que pensé. Esa película, ¿cuál es Amacor? La nave va. La nave va, está filmada todo en interiores, en Exacto. estudio. Y entonces hay un mar ahí. Hay un mar hecho con un plástico y que en un momento se ve unas turbinas, bueno, tienen como todo un equipo haciéndolo y era como que parecía imposible poder hacer el agua, y hasta que el escenógrafo dijo, mira, acá en esta película se hizo, bueno, lo probamos y en el documental funcionó tan bien que cuando lo hicimos, lo llevamos a esta sala que es más pequeña, en el documental filmamos en una sala más grande, lo probamos. Y sí, se despliega el plástico y bueno, al principio lo hacíamos manual y ahora ponemos unos ventiladores en diagonal. Pero es todo muy teatral, muy todo manual. muy Es manual. Willy y Débora, o sea, los personajes de Antonio y Nancy, que ellos están lo atrás hacen. haciendo así, Ellos con dos despliegan el ventiladores. aire, están cada uno con un ventilador. Debería aparecer eso. Debería en la aparecer. Y pantalla. después Sí, la ¿en escena serio? del bote, que ahora la hace ella, que es la actriz que está ahí arriba, porque nos vamos turnando. Sí. Yo estoy del otro lado también, como, Ahí va. como Yo haciendo pensé que había olas. como infladores, me imaginaba todo muy artesanal, muy Tienen que teatral. buscar la manera de que eso se vea, incorporarlo en serio. Sí, sí, y la obra tiene un poco, viste que entre los actores somos claro. los que movemos todo, Sí, digamos, sí, bueno, sí, el por eso río es digo. también parte de eso, sí. Eso sí que es hacer teatro, en serio. Sí, Claro, sí. yo pensé en la película de Fellini, pero bueno, fue el antecedente directo. Sí. Supongo que ahí tendrían maquinaria. Sí, Claro, eran unas enorme, era un turbinas mar. enormes. Claro. Era otra producción, unas Esto turbinas enormes. nuestra Esto es versión desde a su otra escala. desarrollo. Sí, No, pero y bueno, el teatro tiene también esa que a nosotras nos gusta mucho, como el teatro, tratar de que aparezca la magia, ¿no? Como Sí. que con poco Se puede hacer eso, mucho, estar de ¿no? pronto en el medio del río, Claro. ¿no? Sí. que se Los construye. ruidos, los sonidos que hay ahí, Bueno, los se bichos. construye con pequeñas cosas, se construye bien, mucho muy con bien. con que ellos que lo pican los mosquitos, con Sí. el silbido, que Mariano también hace muchos silbidos de pájaros, Mariano el actor. Ah, Mariano, Sí, que es el chico Saborido. de- Saborido, el del- el guía de pesca. el guía de ese ahí chico es en la escena, extraordinario. Es extraordinario. Y hace sonidos de bárbaro. pájaros. Las de- cosas que le dice a la protagonista. Sí. Es un personaje adorable y él
y el actor también. Entonces, bueno, se juntaron actor y personaje. Y realmente sí es encantador. Emociona la obra, en serio. Yo veía a la gente, estaba emocionada cuando terminaba la obra. Sí, la gente se ríe mucho y también se conmueve mucho. ¿Y ustedes la escribieron, la dirigieron, la actúan todo? Todo, menos mirar, sentarnos a mirar. Lo único que ya no puede sería el colmo. Bueno, hicimos en todo. el documental se puede ver. Sí, hicieron todo las dos, pero siempre en general las obras. Esta es la primera que hacen juntas todos los roles, me Claro, parece. esta es la primera que hacemos, que la escribimos juntas, la dirigimos juntas y la actuamos las dos. Para nosotras tuvo este desafío, o sea, el mayor desafío es dirigirla y estar adentro de la obra, ¿no? Claro, como que en ese sentido hubiéramos necesitado una trilliza, siempre decimos una que dirija, claro. ¿no? Porque eso fue complejo. Le fuimos encontrando la manera, ¿no? En algunos ensayos una de nosotras hacía todas las Amelias para que la otra pueda ver cuando necesitábamos la totalidad. Y después ya cuando más llegado al final, con ensayos generales y todo, que ya también no podíamos distanciarnos tanto, filmamos. Ahora grabamos todas las funciones y un día la mira María, otro día la miro yo. Y también estamos siempre hay como una parte del cerebro que no deja de dirigir, ¿viste? Yo estoy, antes de entrar a las escenas, ahora ya nos dejamos un cuadernito cada uno ahí porque, bueno, la lámpara no se encendió. ¿No? A veces decimos, no, porque hay que concentrarse, pero bueno, es como que no podemos dejar de... Es que son muchas cosas, muchos roles que toman. Sí. No, y por suerte los actores son amorosos y también... directores, Willy dirige y tienen como Monu, gente con muchos años de trayectoria y también ellos han aportado su mirada y también recurrimos a ellos. Sí, además un proyecto que compartimos con ellos tanto tiempo, porque es de antes de la pandemia y tantas cosas, entonces como bueno, estamos juntos en esto hace mucho, hay mucha confianza y hay mucha entrega y bueno, y son muy talentosos y es un equipo muy lindo, muy especial. Se nota todo ese clima, uno lo ve. Sí, bueno, yo las había visto siempre en teatros de loft, digamos. Ahora están en el Teatro Oficial, en el San Martín, nada menos. ¿Qué cambia eso? ¿Tienen recursos que no tenían? ¿Qué pasa? Sí, es otra manera de trabajar, por supuesto, desde la forma, porque bueno, en el teatro se trabaja con contrato, entonces hay 2 meses de ensayo nada más, pero todos los días, entonces es un proceso más acotado y más intenso. En el teatro independiente por ahí son procesos de 1 año o 6 meses, pero ensayás 2-3 veces por semana. Claro. Y bueno, y sí, lo que tiene que ver con la producción, pudimos darnos algunos lujos como convocar a Antonio Tarragorros para que haga la música. Claro. Encima del clima está la música de Tarragorros. Sí, que compuso la música especialmente para la obra preciosa. Bueno, por supuesto también cierta libertad con la escenografía, que si bien nosotras tenemos siempre la idea de que nos gusta el teatro económico en el sentido de no adornar, sino poner lo mínimo necesario para que el espectador se imagine el resto, pero bueno, sí hubo una realización muy buena que la realizó el teatro, la escenografía, bueno, sí, claro, es un equipo. Todo esto que me entero que están empujando desde eso más en el teatro off, más que uno se imaginaba otra cosa. No, pero eso es una decisión, un poco es una decisión artística, porque digo, hay maquinistas que mueven los paneles, por ejemplo, los paneles los mueven los paneles, digo, hay una infraestructura, pero a nosotros nos gustaba como, un poco esto que dice María, como que no somos muy amantes de los efectos especiales y de la pirotecnia, como que con 2 mientras con menos se pueda, nos parece que es como un valor, es como lo teatral. En serio que uno está ahí, lo vive como que está ahí. Vamos a decir qué días está y a qué hora. Sí, de miércoles a domingos a las 20 horas. Bueno, hasta fin de noviembre, hasta el 27 de noviembre. No se la pierdan, es preciosa. Es la sala más chica, o sea, no sé si hay muchas localidades. Son 120 localidades. Pero y ya está casi todo agotado, pero bueno, hay que estar atento porque hay unos días que todavía no salieron a la venta, que bueno, se puede ver. La recomendamos, pero de verdad. Preciosa la obra. Y me alegro de verlas. Sí, en persona.
Igualmente, siempre un Espero placer. que vengan pronto, con nuevas obras. Siempre un placer venir a tu programa. Muchas así que gracias. gracias. Sí, gracias, Gracias a Cristina, ustedes, gracias. son muy talentosas Gracias. las Maru. Gracias. Me voy al corte, enseguida volvemos, nos queda un bloque todavía. Bueno, último bloque del programa y vamos a recordar ahora a Noelle Trick. Entre tantas notas que le hemos hecho a lo largo de los años en Los Siete Locos, hoy elegimos para pasar una nota que hicimos en su casa, en la serie que hace Violeta Mucci, de los escritores y sus bibliotecas. Así que lo vamos a recordar a Noelle Trick, mostrándonos sus bibliotecas, sus libros, en el entorno de su casa. Con esa nota nos despedimos y nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao. Esta biblioteca que se ve aquí atrás es toda de literatura argentina, ¿no? Y en la parte de abajo hay otras cosas, hay otro material, libros de arte o algunos viejos discos de pasta, digamos CDs o música de aquí, de allá, en fin, pero fundamentalmente literatura argentina, ¿no? Ya está completa, esto ya no cabe más un solo libro. En el resto ya los libros están por países, ¿no? Es decir, por orden alfabético de países siguiendo un determinado orden, ¿no? Así que, bueno, enfrente, aquí, en esta misma habitación, la segunda biblioteca en cantidad es la mexicana, ¿no? En cuanto a países. Pero después tengo libros peruanos, uruguayos, en fin, de toda América Latina. La parte europea, o mejor dicho europea, quiero decir, sí, europea básicamente, y norteamericana, europea, lo que sea, lo que no es Latinoamérica, está en un estudio que tiene Tununa abajo, y también libros de ciertos intereses particulares de ella, están también abajo. Sí, soy de prestar y después me olvido incluso de a quién le presté y de pronto me faltan algunos libros. En otra época anotaba, pero después me pareció un poco fastidioso porque, en fin, pienso que el que se queda con un libro que uno le ha prestado es porque lo quiere, tiene interés y no es un problema de propiedad. La biblioteca es una propiedad, pero no es una propiedad. Es algo más virtual y simbólico, es parte de una vida, y una vida no es propiedad de uno tampoco, ¿no? Así que, bueno, viene gente, de pronto me piden algo y sí lo presto, claro. Acá abajo, no estrictamente en esta estantería que se ve, hay por ejemplo, un viejo atlas que compramos hace muchísimos años en una librería en la calle Santa Fe, hace no sé cuánto, 40 o 50 años, un libro que descubrió mi hijo hurgando en esa biblioteca, en esa librería. Es un atlas de un alemán de Justus Pertus, que es un geógrafo del cual Borges hace alguna mención también. Ese libro quedó en casa. Y era un objeto de culto indirecto porque no lo veíamos y además no es consultable. Hace muy poco lo hice reencuadernar y ahí lo tengo, ¿no? como algo muy valioso. Hay otros libros que sí, que los quiero mucho. Tengo algunas primeras ediciones de relativo interés para otros. Para mí no cuenta, ¿no? Tengo una primera edición de ficciones, por ejemplo. Bueno, yo sé que la tengo que cuidar, porque si me la roban,
sí la ponen en venta y digo, vale mucho dinero, pero para mí es simplemente ficciones de Borges que voy a ver, o un Facundo de Sarmiento, o alguna edición vieja de Roberto Arlo. O sea, hay algunas cositas ahí mezcladas, pero yo no les atribuyo valor, no les atribuyo otro valor que el bibliotecológico, pero no valor de mercado, no, de anticuario. En este preciso momento, y esperando que vinieran ustedes, estaba leyendo un libro sumamente interesante de Horacio González. Es una reflexión muy aguda sobre el tema de la cautiva. Es un tema que atraviesa, digamos, transversalmente no solo la literatura, toda la cultura argentina. No leo como antes, a decir verdad, ¿no? Leo más rápidamente, y si algo me agarra, me quedo, ¿no? Si algo me toma, me quedo, pero si no me toma demasiado, dejo pasar, y después la memoria me replica, en el sentido de que si fue rápido ya no me acuerdo demasiado.